La palabra no está presa. Va a correr y va a ser glorificada. No hay duda de eso. La palabra tiene el poder de moverse sola. Va a llegar a donde el Eterno quiere que llegue. A los corazones, a los oídos, a las mentes y a los espíritus, donde Él ha decidido que llegue. Y no regresará vacía. Dará fruto para lo que ha sido enviada. Por eso la importancia de hablar la palabra, no otra cosa. Predica la palabra, le dijo Pablo a Timoteo, a su hijo. Tiempo y fuera de tiempo. Nuestro Señor es grande. Baruch atah. Estamos a la expectativa de las cosas grandes que el Eterno ha prometido, de sus promesas realmente. Hubiese yo desmayado, o voy a hablar en plural, hubiésemos desmayado si no creyéramos en la bondad del Señor, en la tierra de los vivientes, aquí abajo en la tierra, donde están los vivos. También los que han partido con el Señor siguen vivos, pero en otro ambiente, en otra esfera espiritual. Pero ellos no están muertos tampoco, están vivos. Porque Elohim no es Elohim de muertos, es Elohim de vivos. Yo no quiero partir de esta tierra tan pronto, realmente. Quiero ver el cumplimiento de lo profético en la tierra, sea esto adverso o sea esto en bonanza. Yo creo el bien y la adversidad, porque no hay un dualismo. En la teología creen que hay un Dios del mal y un Dios del bien. No, hay un Dios, un Elohim, que puede hacer el bien y puede hacer la adversidad. Por eso Él es uno. No existe una contraparte negativa. Satán es una criatura que los predicadores le han dado mucho realce, más de lo que tiene en la Biblia. Le han dicho el querubín de Ezequiel 28 y no está escrito de él así. Ese es para rey de Tiro. Y le han dicho el Lucifer de Isaías 14 y es de rey de Babilonia. No está hablando de espíritus, sino de hombres y de endechas de muerte. En el fin de los días ya se escribió un libro de memoria en el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice, en el Hijo que le sirve. El que es, el que era y el que ha de venir. Es el mismo. No hay otro.
Arrabado Naim Leona. El conocimiento del Altísimo es gradual y va de aumento en aumento, y es una escalera, o sea, es ascendente. La madurez es ascendente, la revelación es descendente, viene de arriba para hacernos crecer. Baruch Hashem decía al principio, shalom a todos, que la palabra del Eterno, la dabar de Elohim, no está presa, dijo el apóstol Pablo, sino que va a correr y va a ser glorificada. No hay hombre ni espíritu que lo detenga. Nadie va a poder impedir que la palabra corra y que crezca y que sea glorificada. La revelación del Eterno depende de la voluntad del Padre. Él decide a quién, cómo, cuándo revelarse. La revelación es una escalera que es ascendente y descendente. La revelación viene del cielo y es descendente, desciende, va dándosela al hombre para que el hombre madure y ascienda, sea renovado, reformado, restaurado, ascendido y resucitado. Esa experiencia debe de vivirse primero en la tierra. La vida eterna y la resurrección se disfruta acá. Somos participantes de la naturaleza divina y de los poderes del siglo venidero. Aunque no hayan venido todavía, los podemos disfrutar, porque en el Hijo está la vida, y el que tiene al Hijo tiene la vida. La vida eterna no es un eslogan en el cielo. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien tú has enviado, o a Jesucristo, a quien tú enviaste, como un apóstol. Ahora bien, la revelación es gradual, no se recibe de un día para otro, porque toda la profecía escrita fue traída en un lapso de 1500 años. Imagínense cuánto tiempo. Y muchos de ustedes quieren la revelación de un día para otro. La revelación del Señor es gradual, como las gradas de la escalera, como los cánticos graduales, como las escaleras que subían en el templo, como las fiestas, como los días de la creación. Todo es gradual. El Espíritu nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, y haría saber lo que había de venir, porque os dirá de lo mío y os lo hará dar a conocer. Ahora, el camino de la vida es para arriba el entendido, para apartarse del Seol abajo. Todo conocimiento de la Escritura o todo tema de la Escritura siempre es gradual y es ascendente, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto no depende del hombre, porque cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni pensamiento de hombre, ni mente ha percibido, son las que Elohim tiene preparados para los que le aman. El misterio oculto, escondido de generaciones en generaciones, pero dada a conocer hoy exclusivamente a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu y del Espíritu. Profetas y apóstoles del Espíritu, y la revelación es por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos, es su proceso, también en el Espíritu. Cada vez que vamos a tocar un tema, no se lo debe de olvidar los principios básicos del organigrama de la Escritura, o de los sistemáticos de la doctrina, que es en un orden, todo lleva un orden,
porque Elohim no es Dios de desorden, sino es de orden. Y es una verdad que revela otra verdad y al final termina siendo complementaria. La verdad es una, pero es una doctrina sistemática, organizada, y no se contradice. Y no importando los tiempos, espacios o vidas, o personas que sean usadas, no puede contradecirse. Porque la escritura no puede ser contradicha, y el Eterno no se contradice a sí mismo. Él no es hombre, no es hombre. Tome nota, Elohim no es Adán, ni Ben Hadán. Él no es hombre, ni hijo de hombre, para que miente y para que se arrepienta. Elohim es uno y es espíritu. No tiene límite de espacio ni de tiempo. Pero él quiso darse a conocer, enviando a su hijo y dándolo como un don, y enviando a su rúa, a su espíritu, y dándolo como un don, para aquellos que él había escogido, en los cuales, sin engendrar su palabra, crear una formación, hacerlos nacer, hacerlos andar, hacerlos caminar en el espíritu y hacerlos madurar, hasta que todos lleguen, todos, no piensen que unos se van después de otro, que alguien mejor que otro, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto o maduro, a la plenitud del Masías, al conocimiento del Hijo de Elohim, a la unidad de la fe. Aquí hay un proyecto y hay un plan. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Por eso que nos lleva de aumento en aumento, de gloria en gloria, de poder en poder hasta ver a Dios en Sion, de gloria en gloria hasta formar la imagen del Hijo, según de Corintios 3. Iremos de poder en poder hasta ver Elohim en Sion. Nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Nos lleva como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Y cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Así que en el caso mío, yo estoy como barro en manos del alfarero. Cada vaso tiene su formación. No podemos ser uniformes. El único modelo uniforme es el Hijo. Pero el Hijo es multiforme y su gracia es multiforme. Y su pacto también es multiforme. La palabra es multiforme, llega a cada persona con la misma agua, pero con diferente forma. Él no va a terminar lo que el hombre empieza, él solo termina lo que él comienza. Por eso él es el principio y el fin, él es el primero y el último, él es la Aleph y la Tau, el arquitecto y constructor, la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. La palabra profética más segura es el libro, en la cual hace bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Hasta el que anuncia que el sol de justicia viene, esté en su plenitud, entonces el Hijo vendrá. Ni un día antes, ni un día después. Nadie apresura su venida y nadie la retarda. En Zacarías dice que vendrá él y es un día conocido por Adonai. Ese versículo lo citó Yeshua, solo que la traducción en el Nuevo Testamento dijo así: el día ni la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos, ni aun los ángeles y ni aun el Hijo. Pero lo revelará, porque no hará nada el Señor. Amós 3:7, sin revelar antes su secreto o su misterio a sus siervos, los profetas. Este día quiero hablar de los dos olivos. Todos han leído los dos olivos en Apocalipsis 11, pero no lo han leído en Zacarías 3 y 4. Tampoco lo han leído en Romanos 11, ni tampoco los dos olivos en todo el libro de Hechos. Los 28 capítulos de Hechos revelan los dos olivos. Los dos olivos
son dos ramas de olivo, o dos árboles de olivo, o un solo árbol con dos clases de rama, que terminarán siendo uno. Hay una gran diferencia entre el olivo real y el olivo silvestre. Dice el apóstol Pablo que en Romanos 11, donde habla de los dos olivos, después vamos a hablar de yo quiero que tomen nota de esto, porque uno no puede interpretar la escritura en base al contexto moderno y llamándole una verdad presente, porque la verdad siempre fue presente. Esa palabra, la verdad presente, fue dicha hace 1900 años y ha seguido presente todo el tiempo, porque la palabra es eterna, no está limitada al tiempo ni al espacio, ni a las generaciones ni a las personas, y mucho menos a los predicadores, y no importa de qué secta sea, no son dueños de la revelación, mucho menos de la salvación. La salvación le pertenece a nuestro Dios. Pablo hace una alegoría cuando habla de los judíos salvos y de los gentiles salvos. No de todos los judíos y no de todos los gentiles, solo de aquellos que están dentro del Señor. Los que están en el Mesías. Cuando decimos que estamos en Cristo en griego, realmente en griego no se entiende mucho, porque esa es una traducción para decir Cristos. Pero Mashiach, en hebreo se dice el untado con aceite. Cuando nosotros decimos que estamos en el Mesías, cuando decimos que estamos en Cristo o en el Mesías, es algo más grande de lo que la gente cree. Yo tengo aquí una botellita de aceite de oliva. Estar dentro del Mesías, estar en Cristo, es estar dentro del aceite de la santa unción. Es algo más poderoso de lo que la gente cree. Decir estar en Cristo es estar dentro de la unción. Y la unción simbólicamente es aceite, pero realmente la santa unción es la presencia del Espíritu Santo, de Ruach HaKodesh. Significa estar dentro del Espíritu, movidos en el Espíritu, andar en el Espíritu, produciendo los frutos del Espíritu y revelando los dones del Espíritu en su máxima expresión multiforme. Dones de poder, dones de servicio, y dones de revelación, y dones personales, y dones ministeriales, y dones espirituales. La multiforme gracia de los dones. Por eso dice, dio dones a los hombres. Los dones son regalos o habilidades que un hombre puede manifestar dependiendo su llamado ministerial y su asignación para la obra en la cual fue escogido y preparado y equipado. Nadie puede robar dones, ni usurpar dones, ni imitar dones. Los dones imitados terminan siendo del diablo, son del diablo. Ahora, toda la escritura, todita, desde un versículo al otro, todo es inspirado por el Señor y no puede ni debe ser contradicha. El que contradice la escritura por medio de doctrinas, su juicio es eminente y pasará votando un versículo, puede arrasar con cualquier doctrina, un versículo, porque tiene como la información genética del Eterno, como cada célula del cuerpo. Aunque tengamos diferentes dones, somos un cuerpo.
Y cada miembro tiene la actividad propia de cada actividad, de cada miembro. La mano no le puede decir al ojo porque no oigo, solo palpo. Cada quien tiene su función, depende del llamamiento del Eterno. A cada uno se le fue dada la medida del don de Cristo, conforme a la medida de la fe o del don. La impartición del Espíritu, el estar en Cristo es algo más que estar en una denominación. Estar en el Señor es estar bajo el envolvimiento del Espíritu. Lo mismo es el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu es sumergido en el Espíritu. No solamente con la señal de hablar en lengua, como los pentecostales tradicionales nos la enseñaron. Porque hay sello, hay llenura, hay investidura del Espíritu. Son temas diferentes dentro de la misma rama. Ahora, cuando Pablo habla de la salvación de los gentiles, todo el libro de Romanos, pareciera que no se lo escribió a los romanos, sino que se los envió a los judíos, no a los romanos. Porque ahí a los judíos le habla, y a los gentiles conversa. En el capítulo 1 habla de la idolatría y de la lascivia de los romanos y griegos, que era la homosexualidad, de la idolatría acerca de las cosas y del desvarío de las relaciones sexuales. En el capítulo 2 habla de los que tienen nombre de judíos, pero viven en pecado aún teniendo la ley. En el 3 dice que aprovecha ser judío en todo, porque se les confió la palabra. Y después dice, habla de los gentiles y de los griegos. Después dice, hemos condenado a gentiles y a judíos, que todos están bajo pecado. Luego sigue hablando en el capítulo 5 de temas relacionados con la congregación en Roma y de las congregaciones en el fin de los tiempos. Luego de la naturaleza humana de Adán, luego del matrimonio, para compararlo con la ley y la gracia, luego del 8 del andar en el espíritu. Pero cuando llega el 9, empieza a relacionarse con Israel. En el 10 y en el 11 habla de la salvación y del misterio, de cómo Israel fue salvo al principio, cómo fue endurecido su corazón en tiempo, cómo será redimido al fin de los tiempos. En el 12 habla de los dones del Espíritu, en una manifestación de dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Luego habla del organigrama, de las cosas humanas, de la ley de los hombres. En el 14 se centra que nuestro vestido es Yeshua. En el 15 de la salvación eterna. Y en el 16 saluda a un lapso de 27 hermanos que todos están en Cristo, siervos de Cristo, amigos de Cristo, aprobados en Cristo. Y el tema de Pablo es los que están en el Mesías. Así que aquí no habla de cualquier judío ni de cualquier gentil, sino de aquellos que han confesado que Jesús es el Señor y que Elohim lo levantó entre los muertos. Esta es la palabra de fe que predicamos, capítulo 10 del libro de Romanos, sacado de Deuteronomio. Entonces el apóstol Pablo está predicando versículos del Antiguo Testamento y haciendo una comparación para el Nuevo Testamento. Este es para los que han oído la Escritura. Pero como algunos gentiles creen que Dios ha desechado a su pueblo y que se olvidó de Israel, y que también creen que las congregaciones de entre los gentiles, disque cristianas, han sustituido a Israel, entonces son verdades a medias, no verdades completas. Nadie sustituye a Israel en el corazón de Dios. Lo que pasa es que un remanente no la recibió y otro remanente sí la recibió. Pero no fue por maldad que no la recibiera. Fue por un plan de salvación para añadir a los gentiles y ponerlos a todos bajo pecado para tener misericordia de todos y extender el pacto de gracia hacia las naciones, a todo pueblo, tribu, lengua y nación, a fin de salvar a la humanidad mediante el Hijo. Porque la mayoría no ha entendido el lenguaje y son muy condenadores y antisemitas ante Israel, y algunos pseudo judíos, que ni siquiera son judíos, tratan de menospreciar a las iglesias de los evangélicos llamados gentiles, que algunos ni saben qué significa gentil,
sea, hay de tener misericordia. Aquí no nos mandaron a pelear entre griego y hebreo. Eso tiene 2600 años de historia. Yo he estudiado la historia de las traducciones y de los cismas y de las divisiones del pueblo. Efesios 2 dice que judíos y gentiles tenemos acceso al Padre mediante un solo espíritu. Y por la sangre del Cordero quitó la pared intermediaria de separación, y de ambos pueblos hizo uno solo. Así que no son dos pueblos. Y de ambos pueblos crearon un nuevo hombre creado según Elohim. Dice: la verdad en el Mesías no miento. Mi conciencia me da testimonio y conmigo está el Espíritu Santo, de que tengo una gran tristeza y un continuo dolor en el corazón. Porque desearía yo mismo ser separado del Mesías, o más anatema, por el bien de mis hermanos que son mis familiares, dice Pablo, de la tribu de Benjamín, según la carne, o según carne y sangre. Ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, de ellos son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la Torá, el servicio en el culto, las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos según la carne proviene el Mashiach, y el Señor Elohim, que es bendito sobre todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Hay que tener cuidado con las traducciones al español y al inglés y al alemán y a todos los idiomas, porque los que tradujeron no interpretaron, ellos no tradujeron, ellos dieron interpretación. Algunas cosas que no las aceptaron las metieron ya preconcebido y contradijeron la escritura. Por eso hay algunos variantes que se encuentran en el Nuevo Testamento que no se encuentran en el Antiguo Testamento, porque desde Bereshit o Génesis hasta Malachi los judíos guardaron la Torá, pero cuando llegaron los gentiles cristianos y la manipularon, le añadieron y le quitaron muchas porciones. Yo he estudiado hebreo, griego, un poco de arameo, de latín, español, he estudiado la Biblia en inglés, y yo he estudiado las variantes que hay. Pero como a los niños se les dio la palabra, casi nadie sabía decir amén. He aquí, por eso el detalle, que a los judíos se les confió la palabra. Porque ellos eran minuciosos para contar las letras, y si se equivocaban en una letra, hacían un rito, oraban y pedían perdón y volvían a empezar. No así los gentiles. Cuando tradujeron la Biblia, cuando no le hallaron una razón, trataron de dársela al mundo, a su lenguaje natural, y se la llevaron en muchas tergiversaciones. Este tema lo podemos debatir con Maduro. No quiero niños peleando por cosas insignificantes que acaban de venir del catolicismo romano, que les enseñaran catecismo, se hacen evangélicos un año y al año siguiente están echando afuera la palabra, desechando la Torá, desechando fiestas, desechando Israel, y se creen Maduro, pero sin entender el lenguaje. Elohim, que es bendito sobre todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. No es que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los nacidos de Israel son Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac le dijo el Adonai en Génesis, que está citando el Bereshit, te será llamada descendencia, porque él quería hablar de Ismael. También habían otros hijos más de Abraham. Esto quiere decir que no todos los hijos de la carne son los hijos de Elohim. Más bien los hijos de la promesa son contados como descendencia. Por ejemplo, Ismael fue un producto de la carne, y los hijos de Ketura también. Pero Isaac fue profetizado por el Espíritu, anunciado por el Espíritu, y cuando ya no podían engendrar, nació el hijo de la promesa. Y cuando hablamos del hijo de la promesa, hablamos de aquello que no se puede hacer en la carne, ni salvarte, ni redimirte, ni ser cuerpo, ni esposa, ni siquiera ser arrebatado, ni siquiera ser resucitado. Tú no puedes hacer nada. Todo lo que se haga viene de parte del Abba, del Padre. Esto quiere decir que los hijos de la carne, los que son hijos de Dios,
Más bien, los hijos de la promesa son contados como descendencia. Aquellos que no dependemos de las obras de la carne para salvarnos, sino dependemos de la gracia revelada en la sangre, y por esa fe somos contados como hijos de Abraham. No los que caminan en la religión. Eso no se refiere solo a los gentiles, ni solo al judaísmo. El judaísmo quería andar en la carne para agradar a Dios, pero la mayoría de cristianos son religiosos, señores. Nosotros venimos de conocer a tanta gente que ropa predica, matrimonio para salvación, ritos y ceremonias. Eso no son obras del Espíritu, no esperan en la gracia. Están haciendo de las obras de la carne para salvarse. Tampoco ellos son hijos de Abraham por ser gentiles. Porque la palabra de la promesa es esta. El Señor le dijo, en este tiempo, al cabo de un año volveré a ti. Esa es la promesa. Y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de un hombre, de Isaac nuestro padre, también era estéril. Rebeca, Sara y Rachel eran estériles. O sea que sus hijos fueron milagros. Por eso eran los hijos de la promesa. Igual que la salvación. La salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Pues eso es un regalo. Es un regalo de revelación, porque nosotros no estuvimos aquí hace 2000 años. Este libro se terminó hace 1900 años. Quererlo interpretar bajo el contexto contemporáneo es sacarlo fuera del contexto. Los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras de Pablo porque se apresuran a interpretar. Me da tristeza ver, una tristeza, cólera me da, ver predicadores de las denominaciones, a niños de 1 año de predicar, y empiezan a hablar en contra de la ley, en contra de Moisés, en contra del Shabbat, en contra de la circuncisión, y que Dios maldijo a Israel. ¡Qué vergüenza! Miren, lo están llevando al infierno, porque los prosélitos son 2 veces hijos del infierno. La gente que maldice, los ignorantes, son la antesala de los apóstatas. Y el que ignora, ignora que ignora. Y la apostasía, algunos están en ellos y ni cuenta se han dado. De Isaac nuestro padre, aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni había hecho bien o mal, para que el propósito de Elohim dependiera de la elección, o sea, de quien él decida. Aquí la gloria es para el eterno, no es para los gentiles o judíos, o los apóstoles de la circuncisión, o los de la incircuncisión. No de las obras, sino del que llama. Ella le dijo, el mayor servirá al menor. Cuando tenía la pareja de gemelos adentro, Esaú y Jacob, 2 naciones ahí dentro de tu vientre, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, dice Osea, pero aborrecía a Esaú. Y no se le habían portado bien ni mal. ¿Qué pues diremos? ¿Hay acaso injusticia en Dios? ¿Es injusto el Señor por elegir así? Dice el apóstol, en ninguna manera. No hay forma de que Él sea injusto. Porque dijo Dios a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré de quien yo me compadezca, porque él quiso endurecer a Faraón, como va a endurecer al anticristo. Y ablanda a quien él ablanda y endurece a quien él endurece. La salvación pertenece a nuestro Elohim. No depende de quién se convenza o quién se ha dado a arrepentirse. Esto no es por obra, esto no tiene nada que ver con la carne, con la voluntad humana. La religión es hecha en la carne, la gracia es hecha por el Espíritu. Y muchos de los que se dicen ser gentiles salvos, sencillamente religiosos son. Los convencieron para que hicieran parte de una secta. Así que no depende, por lo tanto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Este versículo se ha predicado muy mal. Casi todos los predicadores, hasta yo lo decía hace años cuando era niño. No es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. No dice así, dice, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No del que Él tiene, sino de Dios que tiene. O sea, de todo, pues.
Eso está en el capítulo 9:16 de Romanos. No depende del que quiere ni del que corre. Ahora, la pregunta es ¿quién quería? Quien quería bendecir a Esaú era Isaac. ¿Quién corrió a matar el cabrito? Y fue a buscar para darle el botaje a su papá, Esaú. Pero ¿quién fue bendecido? Jacob. Así que Jacob era el elegido. Nadie le iba a quitar su primogenitura ni su bendición hasta el día de hoy. Israel es bendito. Somos benditos. Porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te levanté, como va a levantar al anticristo, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea glorificado y proclamado en toda la tierra. O sea que Faraón se endureció para el Señor mandar las plagas y mostrarse que Él es el único Elohim y que los dioses egipcios y los dioses de las naciones son vanos, que eran espíritus inmundos, demoníacos. Para eso endureció Faraón, porque esto venía de parte de Dios. De manera que de quien Él quiere, del Señor depende, tiene misericordia. Pero a quien Él quiere, endurece. El barro está en las manos del alfarero. Nadie podrá decir, este es bueno y este es malo. Luego pues, me dirás, ¿por qué todavía inculpa entonces si Él decide quién es salvo y quién no? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Me preguntará otro. Antes que nada, oh hombre, tú, hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Elohim? ¿Quién eres tú para contradecir al hombre? Gusano hecho del polvo, al polvo volverás. Lo que tienes que hacer es tirarte al suelo y humillarte. Pedir perdón, porque ni por ser predicador, ni por llamarte evangélico pentecostal, o judío, o mesiánico, o israelita, o por llamarte salvadoreño, o cualquier estadounidense, nadie te da rango de nada. Del Señor depende que Él extienda su misericordia hacia ti y te perdone y te lleve a su reino. Esto no depende de que una iglesia crezca porque el hombre tiene buena actividad. Las iglesias crecen por las actividades del hombre, pero ahí no hay hijos muchas veces. Ahí hay adeptos de una secta. Para que contradigas a Elohim, ¿qué dirá el vaso formado al que le formó? ¿Por qué me hiciste así? Cada vaso tiene su función. Y cada vaso es hecho diferente. Por lo tanto, no tratemos de querer limitar unos a los otros. Aquí en este país vino una vez la unción de Puerto Rico. Alabado sea Dios. Y todos querían imitar allí Ávila. Perdón por hablar de un hombre. De ahí vinieron los guatemaltecos y todos hablaban alabado. Todos querían ser igual que Guatemala. Y todos querían hablar aquí en El Salvador igual que Argentina después. Y después igual que los brasileños. Y hasta imitaban su estilo de lenguaje. Puros niños, modelos tipo Hitler. Bueno, ahí enójense si quieren, ya lo dije, lo tenía que decir, desde hace años lo dije. Pero cada congregación en el mundo debe ser autóctona. Y si tiene cobertura, pues respete su autoridad. Pero usted no necesita ser formado a la imagen de ningún hombre. Usted tiene que ser formado a la imagen del Señor. Y si su padre espiritual, pues los hijos se parecen a los padres por naturaleza, sí imitan algunas cosas. Pero no debemos de ser formados a la imagen de un hombre, sino a la imagen del Mesías. Porque quien da la forma del vaso para ser usado es el alfarero. Oh casa de Israel, dice el Señor en Jeremías, ustedes son lodo en mis manos. Hay gente que le dice que le gusta cómo yo hablo, porque tengo conocimiento, pero no le gusta cómo actúo y cómo soy. Bueno, y a mí qué me importa eso. Eso no es importante. Si usted, acabo de ver como un hombre como andrajoso predicando textualmente igual que el ladrón de la cruz, tenía mejor doctrina que algunos predicadores con saco y con corbata. Tal vez no te gusta mi apariencia. Eso no es importante, señores. Eso no es importante. Lo que está por fuera no es importante. Limpia el vaso por dentro primero, dice el Señor. Mateo 23, para que esté limpio por fuera. Los que juzgan según la carne se van a perder, porque no logran oír al Espíritu.
Tratan de ver cómo una persona se comporta, porque ellos prefieren no la autoridad espiritual, sino entre comillas, la autoridad moral. Y han ocultado sus pecados dentro de ellos. El religioso es fanático y también es hipócrita. ¿Usted cree que si Jesús por gusto les dijo sepulcro blanqueado? Amáis la ropa larga y las salutaciones en la plaza. Amáis los títulos, dijo Pablo. Dejen eso, mire. Eso no es importante juzgar en la carne. El que no logra oír la voz del Espíritu por el Espíritu, pues se va a perder. Y yo no tengo culpa de que usted no tenga entendimiento. Pero usted tiene entendimiento, conocerá, dijo el Señor, si la doctrina es mía. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. El lenguaje del Espíritu es para los hombres espirituales. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Y no las puede percibir, porque se han de discernir espiritualmente. Una vez, San Juan 7, Yeshua dijo, no juzguéis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero una vez, Saúl había pecado, y el Señor le dijo, ve a Belén, y me vas a ungir a uno de los hijos de Isaí, para que sea rey sobre todo Israel. Cuando él llegó, vio a Eliab y dijo, este es el ungido del Señor, porque lo vio alto igual que Saúl. Vio el modelo y dijo, no los unga, yo lo aborrezco. De ahí Sama y el otro también. Y ninguno de ellos era. Pero cuando llegó David, que ni lo habían invitado a la cena, dijo el Espíritu, es decisión del Eterno. Él decide a quién llamar, a quién salvar, y a quién levantar, y a quién humillar. Porque si no, entonces si él no sabe nada, si no sabe quién va a ser salvo, dejaría de ser Dios, y dejaría de ser omnisciente. Él es omnisciente, omnipresente. De allí ningún humano lo es. ¿O qué? ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? ¿Y qué hay? Si Elohim, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira que han sido preparados para destrucción. ¿Qué me dice ustedes? ¿O qué hay si él hizo esto para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que él habita? Si él me quiso escoger a mí como vaso de gloria para mostrar su misericordia, que siendo pecadorazo me perdona y me añade gracia y me añade ministerio y me toma en cuenta y me enaltece, ¿y qué si mañana me dice ya no te quiero, pero me tiene misericordia y me salva? No hay problema, él puede hacer conmigo lo que él quiera. Sea que yo, sea que muera, yo del Señor somos. Los vasos de misericordia para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Nos ha llamado a nosotros los vasos de gloria y de misericordia. Y luego dice, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así que ni los gentiles ni los judíos son importantes, sino de qué grupo Dios decide escoger. Así que no me vengan a decir que a Israel le ha pasado cosas porque él quiso, o porque lo castigó el Señor. Esa es doctrina falsa. Un remanente lo recibió y otro no, para cumplir su palabra, para añadirlo a los gentiles. Ustedes, gracias, deben dar que Dios los tome en cuenta. Pero no van a ser ungidos por obra. Ustedes no van a recibir el Espíritu Santo por las obras de la ley, sino por oír con fe, dice Gálatas 3. Aquí no vamos a hacer nada por obras. Vamos a actuar con buenas obras porque estamos en el Señor. Pero su gracia te baste. Cada quien, todo lo que te ha pasado, los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien. No es porque te portes mal o te portes bien. El Señor mata y da vida, Él enriquece y empobrece. Él enaltece y humilla y nadie será fuerte con su propia fuerza. Mucha gente dice que anda hablando de Dios y condenando a los inocentes porque ignora el lenguaje del Espíritu. No solo salvó gente de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también en Oseas dice, al que no era mi pueblo, ese es los gentiles, llamaré pueblo mío, a mí. A la no amada la llamaré amada. Y seré el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, lo a mí, dice Oseas, lo a mí. Ahí mismo serán llamados hijos del Dios viviente. Los gentiles no eran llamados hijos de Dios. Y los gentiles, los judíos
se sentían exclusivos. Pero el Señor quiso llamar a las naciones y les llamó hijos de Dios a los que no eran pueblo. ¿Qué si Él los incluyó? Hijos del Elohim viviente. También Isaías proclama con respecto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, un remanente será salvo. Por eso que Pablo, Pedro, no vengan a decir que Israel desechó a Israel, que Israel desechó a Yeshua. O que vengan a decir que los judíos no creen en Yeshua. No creen a los evangélicos y a los cristianos, porque se mandan allá a predicar sus sectas y denominaciones. Yo no estoy aquí para judaizar cristianos, ni estoy acá para cristianizar judíos. No me mandaron a predicar la cultura salvadoreña, mi sombrerito y mi camisa de manga larga. Yo llevo un mensaje que es que alguien murió por los pecados del mundo. Sean estos judíos y gentiles. No hay diferencia. No me avergüenzo del Evangelio, dice el capítulo 1 de Romanos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego o al helénico. Y también el juicio será para el judío primeramente y después al griego. O sea, no hay diferencia. Pero no pueden menospreciar los gentiles a Israel. Ni los judíos, ni los mesiánicos quieren menospreciar a los gentiles en el día de hoy, que por el Shabbat, que porque no hablan hebreo. Déjense de niñería. Aquí conocemos la Escritura y no vengan a menospreciar a los hermanitos. Aquí estamos con la espada afilada, de doble filo, para penetrar a judíos y a gentiles, a mesiánicos y a protestantes. Aquí no estamos predicando rótulos ni denominaciones. Y no estoy enojado, yo es que hablo así. Pero vamos a tomar el té de la abuela. Luego dice: porque el Señor ejecutará su palabra pronto y con vigor sobre toda la tierra. Y como digo antes en Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia y no hubiera permitido un remanente entre los judíos, habríamos llegado a ser como Sodoma y seríamos semejantes a Gomorra. Gracias a Dios que el Nuevo Testamento fue escrito por judíos y que el primer pacto fue hecho para judíos y que la Escritura se le confió a los judíos, porque si se le hubiera confiado a los gentiles, ahí andan peleando por nombres, por rótulos y denominaciones. Pero los que respetamos al Elohim y amamos su Torah, Él viene y mora con nosotros. Y los gentiles deben de dejar sus tradiciones paganas, deben de dejar sus religiones mezcladas, su sincretismo, y volverse a la esencia, porque ha sido hecho parte de un pueblo que conoció al Eterno. Se me va a hacer largo el tema, realmente voy a terminar. Dice Israel y la salvación. Oiga bien, ¿por qué pues? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, quienes no iban tras la justicia, o sea, tras la ley, para justificarse, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que procede de la fe. Como dice Abraham, creyó Abraham y se le fue contado por justicia. Los gentiles andaban adorando al palo y a la piedra, vendiendo atalaya, cargando a María, a Pedro, a Juan, cambiando de ropita, haciendo cultos religiosos, cuidando más floreros, cuidando las cortinas que su familia, ofrendando flores en vez de darle de comer al pobre, bueno, etcétera, etcétera. Y aún ellos creen que son salvos por sus obras, peor están. Mientras que Israel, que iba tras la ley, tras la Torá de justicia, no la alcanzó, no es así. No es eso. ¿Por qué, pues? Porque ellos iban siguiendo no por fe, iban siguiendo por obra. Sino por obra. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí yo pongo en Sion una piedra de tropiezo, una roca de escándalo, el que cree en él no será avergonzada. Tropezaron en el Mesías, en Cristo. En Yeshua tropezaron, porque lo vieron hablar un lenguaje diferente, dándole de comer a los pobres, predicar en contra del sectarismo, predicar en contra de la ropa larga, de la apariencia externa, predicar en que la gente le exhibiera los títulos. Y en vez de ir a la sinagoga, se fue al desierto. Y en vez de tener a fariseos herodianos, a la clase clerical, se fue a comer con pecadores y publicanos. Y ahí le decían que era borracho, comedor de carne y bebedor de vino. Y después le decían que con paganos andaba y trataban de menospreciarlo, que era hijo de fornicación, que no había estudiado, le querían degradar su ministerio por causa de no eran requisitos religiosos, como hacen en el día de hoy. No son solo los judíos.
La misma religión de entre los cristianos hace lo mismo. Hermanos, el deseo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios por Israel, es para que sea salvo. Puede orar por el Shalom de Israel, para que tengan paz para con Elohim, que puedan llegar no por obra, sino que una revelación del Hijo. Porque les doy testimonio que ellos tienen celos, son celosos de la doctrina. Pero no de acuerdo al conocimiento pleno, a la revelación. Pues ignorando la justicia de Dios, que Él salva cuando Él quiere, y procurando establecer la justicia propia, lo mismo han hecho los evangélicos por ahí. Lo mismo han hecho los evangélicos religiosos. Entre más sectarios son, más condenan a la gente. Ahí andan condenando por la ropa, por cositas insignificantes. Son más religiosos que los judíos del tiempo de hace 1900 años que Pablo predicó. No trate de compararlo solo en aquel tiempo, compárenlo en el día de hoy, aplicando que estos han repetido las mismas cosas. Las han repetido y son más extremos todavía. Ignoran la justicia de Dios y quieren establecer la suya propia. Porque el fin de la ley, el propósito de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero nadie pudo cumplirla, así que nadie podía vivir. Pero de la justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y luego interpreta Pablo, porque Moisés dijo, ¿quién subirá al cielo? Porque cerca de ti está la palabra, dijo Moisés en tu boca y en tu corazón. Y no digas hasta en el otro lado del mar o en el cielo para que la traiga y no la hagamos oír. Porque cerca de tu boca y de tu corazón está la palabra. Mira, aquí en una distancia pequeña está el corazón con la boca. No puedes decir quién subirá al cielo. Este es para bajar al Mesías del cielo. O quién hará descender al Mesías. Este es para hacer subir al Mesías del abismo. Él ya descendió y subió. Pero esto es lo que dice por fe. ¿Quién descenderá al abismo? Este es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca, Tibe, y en tu corazón. Ahora dice Pablo, y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué estoy hablando yo aquí? Yo predico esta misma palabra apostólica de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca, Tibe, con fe hablares en tu boca, que Yeshua, o que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón, de verdad crees en tu corazón, que Dios, o que Elohim, lo levantó entre los muertos, no que Dios se levantó entre los muertos, lea bien, es que el hombre carne, la palabra hecha carne fue la que murió y esa misma la que resucitó, porque el Eterno es espíritu y nunca ha muerto, la palabra fue que se hizo carne, en tu corazón, y oiga, y esta es la palabra de fe que predicamos. Si usted no predica esta palabra de fe, esta es algo más de confesar como hacen ahí en esos ritos, no. Que si confieses, quiere decir doctrinalmente con tu boca, que Yeshua es el Señor. Y si crees en tu corazón, que Dios, o el Padre, lo levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Usted cree aquí para ser justificado, pero habla aquí. Usted tiene que creer que Yeshua es el Señor, es el Mesías, y que Dios lo levantó entre los muertos. Entonces será salvo. Tiene que confesarlo, como doctrinalmente. Porque con el corazón se cree para justicia, y más con la boca se confiesa para salvación. Pero la Escritura, porque la Escritura dice, todo aquel que en él cree, no será avergonzado. La salvación es por creer, y la condenación es por dudar. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice Marcos, ya ha sido condenado. Porque no hay distinción entre judío y griego. Oiga, no hay distinción entre judío y griego, entre los dos olivos. Pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Cualquiera que le invoque, entre judíos y gentiles, es salvo, porque él es rico en misericordia. Ahora viene una pregunta. Dice Joel, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y lo repite Pablo acá, y lo dice Pedro. Ahora pregunta, pero ¿cómo invocan
Cuando invocan el nombre del Señor será salvo. Pero vuelve a preguntar, pues ¿cómo van a invocar o llamar a aquel en quien no han creído? Tienen que creer para invocar. ¿Y cómo creerán en aquel en que nunca han oído? No saben nada de él. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que decide que alguien predique, el otro, uno hable, predique, el otro oiga, el otro crea y el otro invoca. Pero también dice, pero ¿cómo predicarán? ¿Cómo van a predicar sin que los sean enviados? O sea, ¿quién decidió enviarlos? Pero no todos los predicadores que andan hoy haciendo la gran comisión. Ahí salen todos los a hacer evangelismo en las calles y nadie los envió. Ni siquiera son hijos de Dios los que andan convenciendo a la gente. ¿Cómo van a ser enviados si no decide el Padre? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Así que, señores, depende de que el Padre elija, como eligió a los apóstoles. Él los envía a predicar porque les dio una palabra. Ellos predicarán, la gente va a escuchar, van a creer, van a invocar y van a confesar. Entonces son salvos. Entonces, aunque confiesen, no depende del que confiese, depende del que Dios envió, de Dios que Él envía. Primero depende de Elohim, luego Él envía, luego los que envían predican, y los que predican hacen que la gente oiga, y los que oigan tienen fe, y los que tienen fe confiesan, entonces son salvos. Entonces la salvación les pertenece a Dios, no a los predicadores. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Pero no todos obedecieron al Evangelio, no todos obedecen al mensaje. Porque Isaías dice el Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Ahora muchas cosas le llaman Evangelio. Y lo que andan predicando son ropa, condenando a los bolos, condenando a los pandilleros, condenando a los católicos. Ese es el mensaje del Evangelio de algunos. No, hombre, el Evangelio es una buena noticia. Decir que Dios envió a su Hijo. Que éste murió por nuestros pecados, y que fue sepultado conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que ascendió al cielo, se puso a la diestra del Padre, como el mediador entre Dios y los hombres, y que está intercediendo por nosotros, y luego regresará, establecerá su reino, y los que hayan creído en él serán salvos, y reinarán con él 1000 años, y resucitarán, y luego vivirán por la eternidad, y vivirán con el Padre. Esa es la buena noticia. No hablar de pecado, es de hablar de la sangre. No hablar del diablo, es hablar del Mesías. No hablar del mundo, es hablar de la fe. No hablar de la carne, es hablar del Espíritu. Bien atrasado están. 2000 años de atraso, predicando en las calles, locamente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Por esto, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra del Señor. Así que no depende de que alguien oiga, sino que Dios le meta fe. Denle gracias a Dios porque son salvos, porque fueron escogidos para oír la palabra. Pero pregunto, es una sola regla para judíos y gentiles. No es verdad que Dios va a tratar diferente a los judíos y diferente a los gentiles. No, lo que pasa es que Dios escogió a Israel para traer al Mesías. Y de entre ellos escogió a los apóstoles para llevar el mensaje. Pero ahora, ya en el Mesías, no hay gentiles ni judíos. Todos somos uno en el Señor. No hay varón ni hembra. No hay griego ni bárbaro. No hay libre ni esclavo. Ni el varón es más que la mujer. Todos somos uno en el Señor. En el verdadero conocimiento. Así que la salvación es un regalo para judíos y gentiles. Un día de esto voy a hablar voy a terminar en estos días. Mañana voy a seguir con los 2 olivos porque no voy a terminar hoy. Y voy a hablar del Shabbat que falta para el último tiempo, que no ha llegado aún. Pero voy a hablar de los 2 olivos, de Zacarías 14, Apocalipsis 11, y todo el libro de Hechos. Como la mitad del mensaje fue para los judíos y la mitad del mensaje para los gentiles. Y en Efesios 2 dice que no hay gentiles ni judíos. Así que dejen de andarse llamando gentil. Somos celestiales. Paz a vosotros. Alégrense, señores. Qué bonito conocer la Escritura. Den gracias al Señor.
porque son participantes del Espíritu Santo y de la sangre del Cordero, y que sus nombres están escritos en el libro de la vida, y que son amados por el Padre, y que tienen fe porque oyeron, y oyeron porque Dios les habló, y habló porque Dios decidió. La gloria y la honra sea para el Eterno. Amén, amén. Baruch Hashem. Para la casa de Israel, Shabbat Shalom.